Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Auditorio, enfermedades como el sarampión y la tosferina han encendido las alertas en Zacatecas y en México. Y es que la problemática se va centrando en la falta de esquemas completos de vacunación y la infodemia que puede circular en redes sociales y el desconocimiento de las mismas enfermedades. Escucha aquí el dato. En Zacatecas, cerca de 300 personas padecieron recientemente alguna enfermedad prevenible. No se vaya, que esta noche vamos a hablar de esta y muchísima más información aquí en Mega Noticias. Y auditorio, este miércoles los productores de frijol continuaron con sus protestas en el Boulevard Metropolitano, aunque no tomaron las carreteras, sí continuaron con las protestas aquí en la capital del estado, y ellos continuarían si no tenían una respuesta favorable por parte de las autoridades. Favorablemente hubo una reacción por las partes de la federación, en donde señalan un incremento de 8,500 toneladas, ampliando este programa de acopio. Le tengo todos los detalles. Por otro lado, auditorio, autoridades reportan avances en proyectos mineros con inversiones millonarias para el estado de Zacatecas. Señalan que se encuentran en los análisis de los manifiestos ambientales y se busca mayor uso de aguas recicladas. Por último, ¿recuerda usted que le habíamos hablado de maestros de la sección 34 del CENTE que habían manifestado que, no les habían pagado desde el mes de septiembre de 2025? Bueno, el propio secretario de esta sección sindical señaló que hay un avance importante y solo queda un rezago de 84 maestros con esta problemática. Hay una costumbre de movimientos antivacunas. Si no ibas con el esquema completo, no te dejaban avanzar incluso en la escuela. Previo, durante y después de la pandemia por COVID-19 se generó una infodemia que se propagó por todos lados y provocó el abandono de esquemas de inmunización, y estamos hablando de que se dejaron de aplicar vacunas por el desconocimiento precisamente. Por ello, ahora vamos con el repunte de los casos, como lo hemos visto recientemente con el tema del sarampión, que si bien en Zacatecas, durante 2026 únicamente se ha registrado un caso. Sin embargo, en estados vecinos como Aguascalientes, Jalisco, también han estado con un repunte importantísimo en el tema. Pero no todo es esto. También hay grupos antivacunas que han generado también un rezago importante en los esquemas completos de vacunación y de ahí vienen los problemas. Enfermedades que durante años se consideraron controladas han vuelto a registrarse, una situación asociada a la disminución en coberturas de vacunación y a la desinformación. En Zacatecas, cerca de 300 personas padecieron recientemente alguna enfermedad prevenible. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hasta la tercera semana de febrero se presentaron 210 casos de influenza, 75 de varicela y 7 de virus de papiloma humano, así como un caso de sarampión confirmado en la primera semana de marzo. Autoridades señalan que tras la pandemia del COVID-19 se generó una infodemia que provocó el abandono de los esquemas de inmunización. Hay una costumbre de movimientos antivacunas de nuestros paisanos que vienen, englobado como lo que te comenté a la infodemia de los efectos secundarios de las vacunas anti-COVID. O sea, no hay un movimiento aquí, no hay un grupo como tal, pero sí hay una situación de cultura. Los datos lo reflejan. En 2024 la entidad sumó 1,665 casos de enfermedades prevenibles. El año pasado la cifra llegó a 1,795 reportes, incluidos 22 de sarampión, 22 de tosferina y un caso de rabia humana. Las autoridades precisaron que estos contagios no necesariamente significan nuevos brotes locales, sino enfermedades importadas o detectadas por una mejor vigilancia epidemiológica. Se bajaron las coberturas nacionales de vacunación, y que antiguamente, incluso para entrar a la escuela te pedían la cartilla de vacunación, cada cambio de año nos pedían la cartilla de vacunación, si no ibas con el esquema completo no te dejaban avanzar incluso en la escuela.
había las semanas nacionales de vacunación que se ponían por todo el país, en cada esquina, en cada colonia, y obviamente todos los niños traíamos nuestros esquemas de vacunación completas. Actualmente el sistema mantiene monitoreo sobre 227 enfermedades, a las que se suman más de 500 padecimientos dentro de programas de control y nuevos sistemas de monitoreo relacionados con temperaturas extremas y contaminación. En este contexto, el sector salud reitera el llamado a mantener actualizados los esquemas de vacunación y consultar la Cartilla Nacional de Salud, ya que la prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar el resurgimiento de estos padecimientos. Para Mega Noticias, César Horta. Actualmente en distintos puntos del estado se están realizando estas jornadas de vacunación precisamente para erradicar este faltante que se tiene en esquemas y por supuesto tratar de concientizar a la población para prevenir brotes importantes que bueno, lo vemos en estados vecinos reflejados donde también hay muertes por estas causas. Ya le dimos las cifras, también la antesala de la problemática, pero es muy importante también, auditorio, informarse y saber qué es lo que está pasando no solo en Zacatecas sino en todo el país para tener bien conscientes acerca de las enfermedades como en su momento fue, por ejemplo, el COVID-19. Si tiene dudas, ya sabe, puede contactarnos al 492-103-2360. Pero vámonos de lleno al tema, pues, de las protestas, sí, el de los frijoleros y todos esos bloqueos que se tuvieron, al menos en estos 2 días aquí en la capital zacatecana y que han dejado, pues, un impacto económico y social bastante importante. Le comparto el dato. Por segundo día consecutivo, productores agrícolas mantuvieron bloqueos en la zona metropolitana de Zacatecas, además de continuar con el desalojo de oficinas federales como parte de sus acciones de protesta ante la falta de respuestas de las autoridades. Durante la jornada de este miércoles, los manifestantes se concentraron nuevamente en vialidades principales como el Boulevard Metropolitano, replicando la dinámica del día anterior, pero limitando sus acciones únicamente a la capital. Además, se reportó el desalojo de instalaciones del SAT, así como de la Secretaría del Bienestar y el Registro Agrario Nacional, donde también se ubican oficinas de SEDATU. Los agricultores explicaron que la protesta obedece a la falta de apoyos para el acopio de frijol, particularmente en la entrega de costales y el pago del producto, lo que ha generado afectaciones económicas severas. También denunciaron presuntas irregularidades en los centros de acopio, donde afirman se privilegia a intermediarios o coyotes, mientras que a los productores se les limita la recepción de su cosecha, impidiendo incluso acuerdos previos sobre volúmenes permitidos. Mientras tanto, los bloqueos y desalojos continuaron, con los productores firmes en su postura de no retirarse hasta obtener una respuesta concreta a sus exigencias. Tiempo es pie de lucha y vamos a continuar hasta donde toque. A la par, otros productores de frijol de distintas comunidades de la zona norte del estado urgieron la apertura inmediata de los centros de acopio y mayor control en la operación del programa de comercialización ante el riesgo de que se agoten los recursos y queden fuera cientos de toneladas de grano. En voz de Fernando Galván Martínez, productor y representante de campesinos de municipios como Río Grande, General Francisco R. Murguía y otras comunidades como La Almoloya, el Terrero, San Pablo y La Encantada señalaron que actualmente decenas de agricultores ya cuentan con su producto ensacado y listo para entrega, pero sin certeza de ser recibido. Asimismo, denunció irregularidades en el proceso, como la presunta introducción de producto por parte de coyotes mediante el uso, escuche aquí, de costales clonados, lo que afecta directamente a los campesinos. El productor también cuestionó la actuación de algunos jefes de centros de acopio, a quienes acusó de permitir prácticas irregulares, incluso mediante presuntos sobornos. Los productores advirtieron que de no obtener una respuesta en un día o dos, podrían intensificar sus acciones para exigir soluciones inmediatas. Pero mire, es que también es importante saber cuál es el impacto que está teniendo este tipo de protestas. Cámaras empresariales y asociaciones de los sectores servicios, comercio, construcción y turismo emitieron un pronunciamiento ante las afectaciones derivadas de las protestas de productores agrícolas en la entidad. Advirtieron que los bloqueos en carreteras y casetas han generado daños colaterales como la vulneración al libre tránsito, afectaciones en el traslado de maquinaria de construcción y complicaciones en la conectividad turística. Asimismo, indicaron que estas acciones han provocado un impacto económico que repercute en los ingresos de miles de familias que dependen del comercio, la industria y los servicios. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales para establecer de manera inmediata mesas de diálogo que permitan atender y dar solución a las demandas de los productores agrícolas. Pero ahí le va la actualización.
Después de estos 2 días de protesta de los frijoleros, bueno, que incluyeron la toma de carreteras, casetas, vialidades y oficinas de dependencias federales, se confirmó un incremento en el acopio del grano. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, afirmó que tras las gestiones con autoridades federales, se logró la ampliación de 8.500 toneladas adicionales que serán recibidas en las bodegas de alimentación para el bienestar, aplicando el precio de garantía de 27 pesos por kilogramo. El funcionario estatal señaló que con estas toneladas extras se alcanzaría un total de 96,000 toneladas acopiadas en el estado de Zacatecas, más del doble de lo recolectado el año anterior. Y de hecho, hace un par de minutos antes de entrar a este espacio informativo, señalaban que fueron hasta este momento, hasta el día de hoy, ya recibidas 87,900 toneladas de frijol, una cifra histórica. A esto hay que agregarle, bueno, las nuevas 8,500 toneladas que ya fueron autorizadas. Aquí también viene la duda, auditorio, ver que se cumplan pues con todos esos protocolos, que no haya coyotes, que no haya políticos, que no haya intermediarios, para que de verdad los pequeños productores puedan ingresar su cosecha y bueno, lleguen a un acuerdo, porque de lo contrario, las protestas continuarán. Tuvo una reunión muy importante con autoridades federales sobre el tema del acopio del frijol, y la buena noticia es que se ha logrado que se acopien 8.500 toneladas más para llegar a 96,000 toneladas acopiadas, que es más del doble de lo que se logró acopiar en 2024. Esta es una buena noticia para el campo zacatecano, representa una inversión mayor a los 2.500 millones de pesos, casi 2.600 millones de pesos, es una cifra histórica, y todo esto gracias a la gestión del gobernador, y próximamente las autoridades federales estarán emitiendo más información sobre cómo es que esta cantidad se va a operar. Vamos de regreso a Zacatecas para seguir trabajando. Saludos a todos. Y al regresar, operación al límite, 10 municipios aún carecen de unidad de protección civil. Y más adelante, nuevo proyecto minero La Colorada supera inversión de San Nicolás. Paga tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptor a 10 dígitos. Es muy fácil. Con Mega Móvil tienes más gigas para navegar en tu celular, con llamadas y SMS ilimitados y más megas en tu casa. ¡Cámbiate ya! ¡Es Mega mejor! De regreso, auditorio, respondiendo a alguno de sus mensajes, sí, el Boulevard Metropolitano ya fue liberado, ya hay paso para los vehículos, porque es uno de los mensajes que nos están llegando bastante frecuente aquí en este espacio informativo en estos minutos, para que tome el detalle. Y no se prevén nuevas manifestaciones para el día de mañana hasta este espacio informativo. Hasta esta hora no hay una actualización. Pero por el momento vámonos con detalles, las 100 palabras. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. La tan anunciada reforma electoral que prometía transformar el sistema político terminó reducida a cambios administrativos. Lo que debía atender los problemas de fondo, hoy se limita a recortar gastos, reducir regidores y ajustar estructuras en congresos. Medidas populares sí, pero insuficientes. Se dejó fuera lo esencial. Nada sobre el dinero ilegal que inunda las campañas. Nada sobre la creciente influencia del crimen organizado en la selección de candidatos. Nada sobre fortalecer los mecanismos de fiscalización que hoy son rebasados. De eso absolutamente nada. El corazón del problema sigue latiendo. Elecciones donde el dinero en efectivo de origen desconocido y ilegal puede inclinar la balanza sin sanción real. La narrativa del ahorro vende, pero evade el conflicto de fondo, porque combatir la infiltración criminal implica enfrentar intereses políticos y redes de poder de casa que nadie parece estar dispuesto a tocar. Vámonos ahora a la sala de redacción. Bienvenida Silvia, ya a mitad de semana, vamos con los mensajes. Saludos desde el estudio, Guillermo, muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Redacción, ya lo sabe. Vámonos directo con sus mensajes, el primero de ellos. Los afectados son los agricultores y los que compramos el producto carísimo en el mercado. Es verdad, el gobierno no está respetando los acuerdos. Si supieran los gobernantes lo que les cuesta a los agricultores el trabajo que se realiza para llevar el sustento a los hogares. Regresen el recurso de los ninis a los agricultores. Ellos sí trabajan y producen crecimiento económico al Estado y al país. Ahí están sus mensajes. Muchísimas gracias. Aquí estamos para darles lectura a cada uno de ellos.
Atención con la siguiente nota, porque créamelo, cada administración es la misma pregunta. ¿Cuántos municipios cuentan con una coordinación municipal de protección civil? Hay que recordar que fue por orden en su momento del gobernador Alejandro Tello Cristerna que ya no se permitía que policías municipales desempeñaran el actuar de un bombero o hasta de un elemento de protección civil o viceversa, que los de protección civil no fueran policías municipales. Acción que a estas alturas todavía se sigue haciendo. El sistema de protección civil en el estado opera al límite de sus capacidades. La falta de presupuesto etiquetado y la escasez de personal profesionalizado mantienen a las corporaciones de rescate en un estado de vulnerabilidad institucional. Zacatecas se ubica en el 5º lugar nacional con mayor cantidad de elementos de protección civil por habitante, sumando a un estado de fuerza de más de 550 efectivos. Sin embargo, el sistema padece un déficit crítico de profesionalización, ya que más del 80% del personal opera únicamente con experiencia empírica. A nivel territorial, la desigualdad es severa. Mientras 48 municipios tienen capacidad de respuesta, 10 operan en un vacío institucional total, careciendo de unidades estructuradas. Porque ellos, como capital humano, hacen lo que pueden con lo que tienen. Evidentemente sería lo mejor que tuvieran más personal, más presupuesto, más herramientas, y por eso, pues también el ciudadano tenemos que hacer nuestra parte. La infraestructura material y operativa de protección civil en Zacatecas abarca desde edificios operativos hasta equipamiento altamente especializado para rescate acuático y combate a incendios. A nivel central, la coordinación estatal opera con 60 personas. No obstante, solo el 36% de los edificios cuenta con equipamiento básico como botiquines médicos abastecidos. Su parque vehicular, fundamental para la respuesta rápida, cuenta con un inventario delimitado que requiere mantenimiento constante. No, claro que no son suficientes. Nos estaría faltando un personal más, de los cuales también ya está trabajando ya. Para el ejercicio fiscal 2025 destacó la creación de un fondo de reserva etiquetado para contingencias naturales por 20 millones de pesos y una inversión superior a los 206 millones de pesos para la adaptación transversal al cambio climático. Sin embargo, en los proyectos de presupuesto del 2026 y 2025 no se especifica la partida específica para el Sistema Estatal de Protección Civil, y el último presupuesto anual conocido fue el de 2024, con una asignación de 25 millones. No se cuenta con el equipo suficiente para realizar esta actividad como tal, como bien lo mencionan, que no tenemos la certificación. Nosotros lo llevamos a cabo propiamente con el equipo que tenemos aquí. y donde nos prestan también la alberca para hacer las prácticas cada 8 días, pero repito, nos falta la certificación como tal. Ocultar o diluir el presupuesto directo de protección civil condena al Estado a la improvisación permanente, garantizando que ante la próxima contingencia natural, la primera víctima sea la propia capacidad de respuesta de estas instituciones. Luis Ángel González, Mega Noticias. Me despido desde la redacción. Excelente noche de martes. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana. Que descanses. Vámonos a las breves locales. El titular de la Secretaría de Economía, Jorge Miranda Castro, informó sobre el avance de diversos proyectos mineros en la entidad, así como la llegada de empresas proveedoras que fortalecen la cadena productiva del sector y la aprobación de más del 90% de los habitantes. Entre los desarrollos más relevantes se mencionó el proyecto San Nicolás en Villa González Ortega, con una inversión superior a los $1,000 millones, así como Cerro de Oro en Melchor Ocampo, con una inversión cercana a los $200 millones. A esto se suma el proyecto Camino Rojo impulsado por Orla Mining. Respecto al uso del agua, indicó que el proyecto de San Nicolás contempla actualmente un 70% de agua reciclada. No obstante, se trabaja para que el suministro sea completamente de agua tratada, aprovechando infraestructura cercana como la planta de Osiris en el municipio de Guadalupe. De igual forma, Miranda Castro destacó que el proyecto minero La Colorada, ubicada en Chalchihuite, se perfila como uno de los más importantes en la historia reciente del estado, al contemplar una inversión superior incluso a la del proyecto de San Nicolás, que es de $20,000 millones. El funcionario subrayó que este desarrollo representa una oportunidad estratégica para fortalecer la economía estatal y consolidar a Zacatecas como potencia minera a nivel nacional. Explicó que, contrario a la percepción que se trata de una mina completamente nueva, La Colorada forma parte de una reactivación o ampliación de explotaciones históricas en la región. Contrario, al discurso que por lo menos el día de ayer compartía Rema.
A casi un mes de que se anunciara la ampliación a 4 carriles del tramo carretera Zacatecas-Aguascalientes, el titular de la Secretaría de Economía subrayó la urgencia de modernizar esta vía debido a sus condiciones actuales y el impacto que tiene en la seguridad y el desarrollo económico en la entidad. El funcionario señaló que esta autopista, administrada por Capufe, se encuentra en condiciones deplorables, lo que ha derivado de accidentes fatales año con año, por lo que insistió en la necesidad de acelerar la modernización. Miranda Castro destacó que Zacatecas cuenta con una ubicación geográfica privilegiada al encontrarse en el centro del país, lo que representa una ventaja estratégica para el desarrollo económico. Recibimos esta noche a Alejandro Orozco para conocer las condiciones del tiempo. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte. ¿Qué tal amigos? Aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que vamos a estar viendo a lo largo de este jueves, día de los Pepes, jueves ya aproximándonos al final del invierno y de la semana, y vamos a tener aquí para la región en general, pues cielos bastante soleados durante casi todo el día. Yo le tengo el pronóstico preciso, así le platico que espero que en Juan Aldama la temperatura sea de 25 grados, Río Grande tendrá los 26, aquí tendremos 23, con cielo preferentemente despejado, y a lo largo de lo que resta de la semana, pues las temperaturas se mantienen sin mucho cambio. Si acaso en el arranque de la próxima semana suben un grado y estaremos viendo el lunes los 24 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, maestra foránea denuncia adeudo salarial desde septiembre. Inició paro indefinido de labores en la secundaria de la capital. Cada quien la suya. Con XView Plus tienes diversión para toda la familia. Donde más les guste. Contrata tu primera televisión adicional por solo 50 pesos al mes. Contrata al 33 96 91 234. Multiplica tu diversión con Mega. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Vámonos ahora con los temas educativos. Ya le habíamos hablado de diversas manifestaciones, pero precisamente por la falta de pagos de salarios. El día de hoy la sección 34 del CENTE pues actualizó esta información. Le comparto, el secretario general de la sección 34 del CENTE, Filiberto Frausto Orozco, informó que ha habido un avance sustancial en el pago de adeudos a docentes en el estado, al pasar de 828 maestros afectados a solo 82 que aún no reciben su salario. Detalló que el sindicato mantiene presión y diálogo tanto con las autoridades educativas locales como en las instancias federales encargadas de la nómina, e incluso el tema ha sido escalado a la Secretaría de Gobernación debido a la complejidad administrativa derivadas de nuevas normas. Frausto Orozco subrayó que existe el compromiso de cubrir la totalidad de los adeudos a más tardar el 30 de marzo, sin pagos parciales. Precisó que los 82 docentes pendientes se enfrentan retraso que van desde 3 hasta 12 quincenas. Sobre el monto total, bueno, no lo compartió, sin embargo están pendientes para que este pago se concrete a la brevedad posible. La falta de pago durante más de 6 meses llevó a la maestra Ana Laura Silva Zacarías a sumarse a un paro laboral que inició este día el Magisterio Mexicano en demanda a una solución inmediata por parte de autoridades educativas estatales. Eso sería un caso particular justo de la información que le compartí antes. Originaria de Aguascalientes, la docente explicó que desde su ingreso al sistema educativo en Zacatecas, el pasado 1 de septiembre de 2025, no ha recibido ningún salario pese a haber obtenido su plaza mediante concurso. La docente destacó que obtuvo el primer lugar en el área de matemáticas en el proceso de asignación de plazas en Zacatecas, por lo que consideró injustificado que no se le haya regularizado su situación laboral. Acompañada por directivos del centro de trabajo, acudió en varias ocasiones a la Secretaría de Educación, donde aseguró que le prometieron que su pago quedaría resuelto el 15 de marzo, lo cual tampoco ocurrió. Hasta el momento, afirmó, no existe una fecha clara para recibir su salario. Es muestra, de esta situación. Finalmente, la docente advirtió que la situación no ha tenido consecuencias graves en su vida personal, por lo que este paro de labores continuará en esta secundaria hasta que haya alguna solución o al menos las autoridades le den un parte de lo que está sucediendo.
Auditorio, vámonos ahora con información un poco más amable, precisamente la historia de una familia pues que busca una receta tradicional que tiene años pasándose y que por supuesto pues es una forma de mantenerse aquí en el estado de Zacatecas. En Zacatecas, el sabor de las clásicas carnitas ha encontrado un lugar constante en la mesa de muchos comensales gracias a Carnbritos, un negocio familiar que por décadas ha mantenido una receta heredada de generación en generación. El encargado Ricardo explicó que la historia de Carnbritos comenzó cuando su padre inició con la elaboración de carnitas, llevando consigo el sazón que con el tiempo se convertiría en el sello del establecimiento. Nosotros somos un negocio familiar, ya aquí en Zacatecas establecidos de ya hace más de 40 años. Mi papá inició con las carnitas y nosotros seguimos sus pasos. Aunque su receta viene desde la capital del país, el estilo que distingue al negocio es el michoacano, caracterizado por la mezcla de distintas partes del cerdo que aportan sabor y textura al platillo. Es la combinación de varias carnes, que es carne, cuero, costilla, chamorro, maciza, y pues es como te repito, la combinación de varias carnes y sobre todo pues la receta familiar. Actualmente, Carnbritos ofrece distintas opciones para los clientes, entre ellas tacos, tostadas, tortas de carne, cueritos, buche y patitas, además de varios tipos de chicharrón como de lonja y botanero. Con más de 30 años establecidos en la zona y una tradición familiar que trascendió, Carnbritos continúa apostando por preservar el sabor que ha acompañado a generaciones de clientes en Zacatecas. Para Mega Noticias, Edgar Ibarra. Auditorio, vámonos con un poco más de información, más de color también en lo que está precisamente en redes sociales. Quítate de mi camino. Estás perdiendo el control. Y para las arañas que logran sobrevivir, equivale a una especie de... Y vea lo que pasó en la gira Music of the Shippers de la banda Coldplay. A los asistentes de un concierto se les entregaron gafas de difracción que les permitieron disfrutar de los fuegos artificiales, transformándolos en corazones luminosos sobre el escenario. La iniciativa convirtió el espectáculo pirotecnia en una experiencia interactiva única, creando un momento inolvidable para el público. Auditorio, aprovechando estos minutos que nos quedan antes de irnos, compartirle que hace un par de minutos ya la vocería, más bien el secretario general de Gobierno de Zacatecas, emitió información precisamente de la detención de 6 presuntos detenidos, son 6 detenidos que están presuntamente vinculados al asesinato de 2 personas que ayer le compartíamos que esto se presentó en la colonia Francisco Villa del municipio de Guadalupe. De acuerdo a la última información que nos compartían, pues bueno, estas personas fueron detenidas y están bajo la investigación, posiblemente relacionadas con esta agresión allá en el municipio de Guadalupe, donde 2 personas perdieron la vida y una más resultó lesionada. Vaya situación, la violencia parece que está incrementando aquí en el estado de Zacatecas. Puntualmente le actualizamos todo el detalle a través de nuestras distintas plataformas, donde nos ubica como Mega Noticias Zacatecas. Por acá, algunos de sus mensajes. ¿Qué tal, Memo Solís? Respecto a los agricultores, lo único que hacen con sus acciones es que la gente se pone en contra de ellos y que violenta el derecho de mucha gente. ¿Qué opinión tenemos? Por supuesto que es un tema pues de correlación. Si bien las autoridades han tenido distintas pues irregularidades en el tema del acopio de frijol y tampoco han sido atendidos estas protestas. ¿Por qué? Porque no es una problemática de un día, 2, es un proyecto que tiene bastantes meses y hasta años y que lamentablemente no han podido erradicar. Por ejemplo, la introducción del tema de los coyotes, también el tema de algunos políticos que están en medio del acopio de frijol, aunado a que bueno, si se busca alguna fecha para el
al acopio, el tonelaje y la producción que se tiene en Zacatecas, pues bueno, hay muchísimos temas sobre la mesa que no han sido atendidos. Muestra de ello, pues bueno, estos 2 días de protestas que lamentablemente pues no fueron atendidos a la brevedad, sino fue hasta hace un par de minutos que se concretó este incremento de 8.500 toneladas que se van a ampliar a este programa de acopio. ¿Serán suficientes? Claro que no, porque son pues bastante las toneladas que se generaron en el 2025, son cerca de 400,000 y únicamente se van a poder acopiar 96,000. ¿Qué pasará con lo demás? Precisamente ahí queda la problemática. Ahora están los productores vendiendo su producto hasta en 7 pesos, si no es que hasta en menos. Y lamentablemente siguen las irregularidades. Sí, se promete nueva forma y un nuevo monto para el acopio de frijol. Sin embargo, también hay que ser certeros y también que se garantice que sean los pequeños productores los que accedan a este tipo de apoyo y no vaya a pasar lo mismo pues de siempre, para que ganen los coyotes o simplemente intermediarios políticos. Lamentablemente el tiempo de esta noche se nos fue volando, pero vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Que tenga una excelente noche, que descanse y nos vemos el día de mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. De Mega Noticias, aquí le informamos en lo que sucede en todo el mundo.